amigos, como comentábamos, ¿no? El presidente Pedro Pablo Kuczynski anunció que finalmente no irá con la propuesta de la reducción en un punto en el IGB, lo haría para más adelante. Para conversar sobre esto y también otros temas de reforma tributaria, estamos con José Verona y con Juan Mendoza. Señores, muy buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto. A ver, José, empezamos contigo, ¿no? Porque, claro, decías que finalmente tú has estado también en la Comisión de Transparencia del Ministerio de Economía y me imagino que tú estabas a favor finalmente de esta reducción del IGB, claro, no de manera aislada, sino como parte de un paquete de reformas tributarias. Explícanos un poco. Efectivamente, mediáticamente ha vendido más el tema del IGB del 17%, pero es falaz decir que solo por el tema del 17% no vamos a recaudar más, porque esta pertenece a un paquete de 13 medidas en las cuales finalmente vamos a recaudar más el 2017, el 2018 y el 2019. La base central de la reforma tributaria se basa en el tributo por ingresos. En el Perú, a nivel nacional, es el deporte nacional comprar facturas falsas para pagar menos impuestos. Entonces, esto lo vamos a revertir con un cambio, y un cambio dramático, porque vamos a cambiar el impuesto a la renta, donde yo tengo que tener mi factura de venta, mi factura de compras y liquidar, por un impuesto a los ingresos. Es lo que el PPK decía, 2.5%, ¿no? Es el 2.5% de los ingresos, ese es en un margen, porque esto empieza en 1% y se va hasta el 3%. Otro de los cambios fundamentales también es la sustentación de los gastos por aquellas personas que están en planilla. Ya no van a deducir solo 27.000 soles, van a poder deducir 55.000 soles. Quiere decir que en el Perú una persona que gane 55.000 soles al año va a pagar cero. No va a pagar ni un sol, siempre y cuando me sustente sus gastos con facturas de compras. ¿Por qué entonces el presidente, antes de ir con Juan, por qué entonces el presidente recula y dice ya no voy con el tema del IGB? No ha reculado, eso es falso. Desde el principio, la modificación del IGB a 17% no iba a venir necesariamente para en este primer paquete. Viene en el paquete, se va a presentar. Ah, ¿se va a presentar sí, en el paquete? Se va a presentar, pero desde el primer momento, desde la campaña, siempre se habló que toda la reforma tributaria es a partir de enero de 2017. Ah, bueno, pero la oposición lo ha entendido como que no se va a presentar ahora. ¿Usted da fe de que se va a presentar en este paquete? No solo yo, si tú ves las declaraciones de Pedro Pablo en los medios, el mismo domingo en la noche y ayer por la mañana, siempre ha dicho, va, sí o sí. Lo que pasa es de que... Pero digamos, tú lo estás diciendo porque has escuchado a Pedro Pablo Kuczynski o porque tienes conocimiento de causa de que este tema va dentro del paquete que va a pedir. No, este tema va sí o sí en el paquete que se va a pedir, sí o sí, definitivamente. ¿Cuál es la diferencia o cuál es lo que hay que aclarar? La rebaja del IGB va a partir de enero de 2017. O sea, la ley puede salir ahora en septiembre, puede salir en agosto, puede salir en octubre y se remite a esta modificación vigente desde enero de 2017. El déficit fiscal está en el nivel récord en lo que va del siglo, cortesía del inepto gobierno anterior. Hay que resistir la tentación de endeudar al país, error que hemos cometido cada vez que han caído los precios de nuestras exportaciones, como es el caso ahora. La deuda no se paga sola, la deuda se paga con impuestos en el presente o en el futuro. Bajar el IGB es una apuesta audaz que si fracasa le restará credibilidad al MEF, pues habrá que volverlo a subir. Juan Mendoza, estas son tus palabras, un poquito importa. ¿Tú crees que finalmente es una propuesta audaz, pero no necesariamente a priori te animarías a decir que fracasaría? Si fracasa, ¿perdería credibilidad? ¿Cómo explícanos un poco ese tema, Juan? Mira, yo creo que es altamente improbable que bajando el IGB tú puedas mantener o aumentar los ingresos fiscales. Porque cualquier tipo de ampliación de la base tributaria en el mejor de los escenarios tomaría tiempo. Y como ya estás, como decía en ese artículo, como ya estás con déficit, sí. De hecho, según lo que dice Alfredo Torne, el gobierno anterior nos dejó más del déficit que la ley le permitía, porque estamos, según ellos, con 3.3%. Según Segura teníamos 2.8%, pero igual estamos en déficit. El déficit son como 20.000 millones de soles. Bueno, entonces, si tú bajas el IGB, lo que vas a hacer es tener un forado más grande, porque en el plazo inmediato yo no creo que ningún informal, tengo mucho escepticismo sobre que alguien que está en la informalidad va a decir, oye, porque me bajaste el impuesto de 18 a 17, yo voy a ir a pagar tributos. O sea, no creo que eso suceda. De hecho, cada vez que se ha cambiado la tasa del IGB en el Perú, porque eso ocurrió varias veces, la recaudación se movió en la misma dirección que la tasa. O sea, cuando ha subido la tasa, ha aumentado la recaudación, cuando ha caído la tasa, ha bajado la recaudación. Entonces, ahí tienes un problema, porque lo que vas a tener es, tú tienes un presupuesto, que ya se presentó ayer, en el que está subiendo el gasto. Quieres bajar el déficit a 2.5%. Para que eso sea posible, tú tienes que aumentar los ingresos. O sea, no hay otra forma. O
te cambias la ley y nos endeudamos. Y bueno, y la otra cosa es que nosotros tenemos la idea de que la deuda es baja, y es cierto, la deuda del Perú es baja, es resultado de que hemos tenido superávit durante muchos años. Okay. Pero la deuda la tienes que pagar. O sea, no va a venir un tío rico a decirte, ¿sabes qué? Te endeudaste y no importa, yo te presto y tú pagas la deuda. La deuda se paga con impuestos hoy día o con impuestos mañana. Sí, pero Juan, perdón que yo rompa, también obviamente en un pensamiento, digamos, no más moderno, conociendo el sistema financiero y qué sé yo, a veces conviene pedir deuda. Por más que alguno tenga plata guardada en el banco, a veces conviene. En este caso, ¿convendría o no? No, porque la tasa a la que nos vamos a endeudar no es una tasa como, por ejemplo, la que se podría endeudar Estados Unidos, que básicamente es cero. El Perú no se endeuda a tasa cero, se endeuda a una tasa que es una tasa entre 6 y 7%. Pero bastante, es igual baja, digamos, con la crisis que hay actualmente en el nivel, Claro. a nivel mundial, también hay plata un poco barata. Hay plata barata, pero digamos, tú te tienes que endeudar por una buena razón. Ok. O sea, te tienes que endeudar. Y en este caso no la ves. No la veo, la verdad. Yo creo que el potencial de las otras medidas para formalizar está por verse. Por ejemplo, lo que está diciendo José. Hay que aclarar un punto, ¿no? Cuando se baja el IGB de 19 a 18%, recaudamos 900 millones más. Siempre se dice por otros aspectos, por otras funciones, sucedieron otras cosas, no sé. Los reales, bajamos el IGB de 19 a 18% y recaudamos 900 millones más. Entonces no es cierto de que cada vez que se ha subido y se ha bajado en la misma dirección, no es cierto. Cuando bajamos a 18, la recaudación aumentó. Ahora, Perdón, Juan, sí. Lo que pasa es que la economía está creciendo 7%, ¿no? Entonces, cuando la economía crece 7%, las utilidades crecen y esa comparación tiene que ser manteniendo constante el ciclo, digamos, una cosa, porque si no, no se puede comparar. en ese sentido hay que tener en cuenta que la confianza del empresariado peruano ha cambiado. Hay mucha confianza, o sea, el mismo Pedro Pablo ha cambiado los ánimos, o sea, lo que le llamamos el animal spirit, el ánimo que tiene la gente a hacer negocios, quiere invertir, quiere salir. Y en cuanto a la poca confianza que tienen algunos economistas y técnicos que están estudiando el tema, es porque mediáticamente se ha vendido mucho que queremos formalizar bajando el IGB de 18 a 17%. Eso es falso, o sea, ni siquiera yo le doy credibilidad, o sea, no podemos formalizar bajando un punto el IGB. Eso es pero falso. José, pero Son 13 ¿cuánto medidas. tiempo tardarían estas 13 medidas en efectivamente comenzar a formalizar más a la gente y por lo tanto ampliar la base y al mismo tiempo recaudar más? Hay una medida bien, pero bien estratégica que ningún periodista le está dando el tiempo que debería. Va a haber una amnistía para que los informales formalicen maquinarias, equipos, propiedades, carros. ¿Sabes por qué todas las medidas para formalizar no han funcionado en el Perú? Porque no formalizamos esos activos que han hecho a lo largo de 15 años en el mundo de la informalidad sin declarar. Entonces yo puedo tener 3 camas bajas, 4 camiones, por ahí algunas tierras, sistema de riego tecnificado. Lo tengo en negro, a nombre de unos trabajadores, a nombre de mis hijos, a nombre de mis primos. Y no puedo todo eso capitalizarlo en una sola empresa. ¿Y por qué cambiaría? ¿Por qué te formalizaría? Porque primero vamos a cambiar el impuesto a la renta por impuesto por ingresos, donde la gente, por ejemplo, alguien que vende hasta 1 millón de soles, solo va a pagar 2.5% de los ingresos. Pero, uy, ¿y todo lo que he hecho en estos 15 años sin declarar a la SUNAT qué va a pasar? Tranquilo. Pero durante va a haber todo ese una tiempo, amnistía para que formalice pero estos durante equipos. todo ese tiempo entonces van a haber menos ingresos, el gasto va a seguir aumentando, va a haber un déficit mayor entonces. Ahí hay otra corrección. El impuesto a la renta da los ingresos anuales, porque yo tengo que hacer una liquidación. El impuesto por ingresos da los ingresos mensuales y de forma cancelatoria. No hay pago a cuenta, hay pago definitivo. Yo pago 2.5 mes a mes. Se va a disparar la recaudación. En vez de tener el grueso de la recaudación en marzo del siguiente año, por decir, en marzo del 2018. ¿Cuánto tiempo crees tú que se dispararía la recaudación, como tú has dicho? Va a ser inmediato. Va a ser ¿Inmediato? Mes a mes vamos a ver la diferencia en cuanto Wishful thinking. Tú mame este wishful thinking, por favor, Juan. Lo veo muy animado, José. Lo veo No, muy me parece animado. excelente, pero yo pienso, si todo eso va a funcionar, ¿para qué vas a bajar el IGB? No, efectivamente, no, es que ahí hay otra visión que debemos aclarar. Yo no entiendo, de lo siguiente. yo no entiendo el propósito de bajar el IGB. El propósito- Haz todas las otras cosas que yo tampoco creo que funcionen, pero suponiendo que van a funcionar, Gracias. ¿para qué te vas a arriesgar? Porque queremos que dé gusto hacer negocios en el Perú. Que tú pagues 2.5 por los ingresos y pagues 15% de IGB. Pero no lo podemos hacer de golpe, como tú y yo lo sabemos. Esto golpearía la recaudación. Entonces lo que quiero es No, tú mismo un te das cuenta. segundo voto de confianza. Tú mismo te das cuenta que Denos golpearía la recaudación. un segundo, claro, si voy a 15. Si voy a 17, no.
Entonces lo que queremos, dennos un segundo voto de confianza. Permítanos bajar el IGB 17%. Si la recaudación sube durante el 2017, el 2018 lo bajamos a 16%. Si sigue subiendo la recaudación, el 2019 lo bajamos a 15%. Yo tengo que hacer una dirección acá, tengo que hacer una pregunta directamente. ¿Tú ya tienes un cargo público o digamos, estás en stand-by? Es que estás hablando como si fuese miembro del gobierno. No, para nada. Porque se te había mencionado por acá, había leído que vas a ir a la jefatura de la SUNAT. Para nada. No se ha conversado nada. No hay nada en absoluto. Esto es. Habla como funcionario público. Yo estoy convencido de que esta reforma es lo mejor que le puede suceder al Perú. Yo hablo aquí como peruano, hablo aquí como técnico independiente. Déjame preguntarle a Juan, ¿por qué crees que ni siquiera, no eliminando el punto 13, las otras 12, digamos, van a tener un impacto en nuestra economía? ¿Por qué los otros 12 también tienes dudas de que van a generar el impacto que José cree que... Porque yo no creo que la informalidad sea un problema de tributos. O sea, yo no creo que una persona que no paga ningún impuesto se anime a hacerse formal porque le dice que le vas a pagar poco impuesto. Si yo pago cero, ¿por qué me voy a animar? ¿Por dónde crees que tú que es el tema? Hay algo que estamos... Perdón, déjame... Yo creo que no es un asunto... O sea, si tú me dices, yo pago cero, ya, anímate a ser formal porque te va a cobrar poco, 2.5, 5, lo que sea. ¿Para qué? Más bien, ¿qué le vas a dar? Perdón, que se al mismo tiempo. Yo pienso que el problema de la informalidad, que es un problema complejo, depende de los costos que te traes el formal. Y por ahí debería actuarse. Por ejemplo, eres formal, te cae el Ministerio del Trabajo, te cae SUNAT, te caen inspecciones. Entonces, no tiene nada que ver con la tasa del impuesto. Y cuando tú le dices a la gente que no vas a pagar ningún impuesto hasta 55.000 soles, ¿sabes cuál es el efecto de eso? Que cae la recaudación también. ¿Por qué? Porque la gente que está entre 30.000 y 55.000 que hoy paga impuestos, ya no va a pagar. Entonces yo no veo cómo vas a poder aumentar el gasto, bajar el déficit y aumentar los tributos y bajar las tasas impositivas. Esa aritmética, sobre todo porque sabes que en la profesión de economistas, la mayoría, creo, ve con escepticismo esto. Entonces, y si te equivocas, esto no es como que tú estás en tu casa y te equivocaste. Estas son las finanzas públicas y la credibilidad de la política fiscal se reduciría enormemente porque dirían, oye, están haciendo un experimento con los impuestos. Sí coincides con eso. Con esa no. Si es que no funciona, ¿perdería credibilidad el Ministerio de Economía y eso sí lo afectaría? Claro, lo que pasa es que no hay forma que no funcione. Y te digo, no es acá que yo haya... No, pero eso no es súper convencido. Eso también tú puedes tener fe, pero si no tienes plan, plan de salida ante un eventual fracaso, eso sí me preocupa. Te digo, hay una serie de medidas como la amnistía, donde vamos a traer que repatrien los capitales y que la gente sincere el dinero. Pero hay algo que dijo que es súper interesante. Desde el punto de vista de la economía, la aritmética puede ser así, pero desde el punto de vista social y legal, 7 de cada 10 peruanos viven a salto de mata. Sí. Y no son los formales, son los informales. Pero cuando dices salto de mata, me imagino que a salto de mata uno entiende que viven, pues, preocupados porque en algún... O sea, pero ¿hay acaso ese poder? 7 de cada 10 peruanos viven preocupados de que va a venir SUNAT, va a venir la policía, va a venir la policía fiscal. ¿Y el costo de esa preocupación tú crees que sería rentable formalizarse desde el punto de vista de lo que plantea Juan? Porque alguno diría, bueno, en verdad la preocupación actual no me preocupa, va la redundancia. Estos informales chiquitos de hace 15 años ya son medianos o grandes. Ya tienen activos y están preocupados en cómo los formalizo, cómo entro al mercado formal para no perderlos. Ya muchos de ellos han perdido casas, carros, propiedades, se han visto involucrados en procesos de lavado de activos. Por no ser formal. Por no ser formales, porque es fácil acusarte de narcotráfico, robo, terrorismo, lo que fuere, porque no tienes comprobantes para poder acreditar de dónde compraste y vendiste. Juan, ¿cuántos son? ¿Cuántas personas están en esta situación? Más de 900.000 personas, entre personas naturales y jurídicas, que están en la economía negra, en la economía informal. Eso yo pienso que hay muchísima gente, pero que estén en esa situación, que están preocupados y que estén buscando hacerse formal. 900.000. Ya se hubieran hecho formales. Muchos de los tributaristas, ¿sabes qué? Justamente, qué buena pregunta que me hace, porque justamente muchos tributaristas, ¿qué es lo que sucede? Nos tocan la puerta, doctor, quiero formalizarme. Perfecto, hay que formalizar los últimos 5 años. ¿Cómo?
Sí, porque SUNAT tiene capacidad de fiscalizarte en los últimos 5 años. Que en los últimos 5 años tengo que pagar el IGB y el impuesto a la renta. Que Ahí no viene pagué, el tema de la porque amnistía. si no me viene, ahí viene el tema de la amnistía. Ok. Para que la gente pierda el miedo y no diga, oye, no son 5 años. ¿Tú sabes cuál es de el problema multas. con las amnistías? Que cuando tú haces una amnistía nunca nadie paga impuestos. No, totalmente de acuerdo, la cultura no pago. Porque sabes que viene la siguiente. Sí, claro. ¿Qué pasa? Que en el Perú no tenemos una amnistía hace 16 años. ¿Correcto? Y la idea es hacerla una y que no haya acá 16, porque el cambio tiene que ser estructural. O sea, le tiene que estar en la base de nuestra economía. Ahora, esto no es solo sacar leyes. Y la SUNAT tiene que salir a fiscalizar. La SUNAT tiene que salir a hacer un plan de comunicación fuerte. O sea, Ok. la SUNAT tiene que mostrar Ok. ese rostro de cambio, Ok. ese rostro humano. José, por favor, yo te pido un segundito, no me lo interrumpas a Juan Mendoza, porque Juan Mendoza te ha mirado como si estuviese... Qué emoción, qué bonito lo que dice, pero no creo absolutamente nada. ¿Por qué, Juan? ¿Qué es lo que se debería hacer en todo caso? Mira, yo creo que estamos en una situación en la que tienes déficit fiscal. Esa es una realidad, son 20.000 millones de soles. Ok. Que nos estamos endeudando. Que los únicos que ganan con esta situación son los que ganan comisión cada vez que el Perú emite deuda. Que tienes que ir cerrando ese déficit. Al mismo tiempo estás prometiendo, y lo has prometido en la campaña, subir sueldos, subir remuneraciones, lo van a hacer en septiembre. ¿Para qué hacer experimentos? ¿Para qué bajar impuestos? Nadie te está pidiendo que bajes los impuestos. Y si no bajan los impuestos, ¿no habría que endeudarse tanto? O sea, si no bajas los impuestos, evidentemente tienes más ingresos y no tienes que endeudarte tanto. Lo que hizo Segura fue, voy a bajar el impuesto a la renta y de esa manera voy a reactivar la economía. No funcionó. Fue un fracaso completo. Total. ¿Ya? Y hoy día, 1% del PBI del Perú se paga en intereses sobre la deuda. Entonces, si esto fracasa, no es solamente un asunto que vas a tener que volver, o sea, pierdes credibilidad y tienes que volver a subir los impuestos, sino que mañana le estás dejando un lastre pesado Correcto. al siguiente ministro de Economía o al siguiente gobierno. Una pregunta, ¿esa reforma tributaria no hubiese convenido hacerla justamente cuando los minerales estaban en precios altísimos? Evidentemente, O sea, teníamos superávit. Este no es el momento. O sea, fue el momento, porque claro, la Prismo se llena la boca de decir que fue el mejor gobierno de la República. Tú hiciste una columna muy interesante en términos económicos, que el partido aprista solamente aparece como los peores en el 85 al 90, no aparece para nada del 2006 al 2011. Ahí se debió hacer justamente y no llenarse la boca de cuántos proyectos y qué bien nos iba. ¿Ese era el momento para hacerlo? O sea, claro, cuando estás en superávit, es una situación en la que no te estás endeudando, no estás poniendo en riesgo el financiamiento de los servicios públicos, el aumento de sueldos, etcétera. Ese es un momento en el que tú puedes pensar en bajar tributos. No ahora. No, ni hablar. Yo creo que es muy arriesgado. Correcto. Y sobre todo, ¿para qué arriesgarse? O sea, tomar ese riesgo con las finanzas públicas. El plan de PPK no va por ahí. Yo sé que es bien popular y si hacemos una encuesta, 99% va a estar de acuerdo. Pero hay que hacer, reformas, Juan. Tú siempre hablas de reformas institucionales, de reformas tributarias, pero ¿no es el momento? No, las reformas no son bajar las tasas de los impuestos. Ok. Me parece que la reforma tiene Ahora, que ser con bajar el costo de ser formal. Correcto. Tengo que terminar. Contigo termino, Pepe. Hay algo claro, ¿no? No solo es bajar el IGB 17%, también vamos a subir el impuesto a la renta a 30%. O sea, estaba en 28, vamos a subir a 30%. O sea, ahí también hay un grueso de la recaudación que no se estaba yendo porque la gente no pagaba impuestos a los dividendos por sacar un bono. Por eso yo coincido contigo en lo que es fracaso. Entonces, esto es un paquete de 13 medidas que finalmente van a recaudar más. O sea, acá hay un trabajo de que los economistas tienen que convencerse que esto viene en serio y el Perú es el que va a ganar. O sea, acá lo que tenemos que apostar es que pueda ser viable hacer negocios en el Perú de manera formal y fácil. Todo el mundo quiere eso, ¿no? Ojalá sea así. Efectivamente, tienes razón, se nos quedó corto el tiempo. No lo has dejado hablar a Juan. Tú no la propuesta. Está bien, está bien. Pausa y regresamos, no se mueva.